mes se celebra la fiesta de los Reyes Magos. ¡Que vivan los Santos Reyes! ¡Que viva el Rey Mentor José Cis y su embajador Dimas Colombo! ¡Este tormento! ¡Hasta luego, mis oyentes! ¡Que se termine la lidia! Hola, ¿cómo están, Causaris? Sean bienvenidos a nuestro videoblog. Estoy muy emocionado de compartir este nuevo segmento que se trata de conocer junto a ustedes fiestas culturales de aquí de nuestro hermoso Ecuador amazónico. Sí, aquí como mi compañero nos menciona que vamos a seguir un nuevo segmento. Hoy en esta tarde nos vamos a dirigir a Chibuleo, que escuchamos que están celebrando las fiestas de los Reyes Magos, entonces vamos a compartir y vivir un poco de lo que están festejando, así es que espero nos acompañen en esta linda y hermosa tarde y vamos allá, espero sea de su agrado. Ya me quedé. Mi primera chamba. Comenten aquí abajo a dónde más podemos dirigirnos, cualquier fiesta estamos dispuestos a transmitir esa vivencia que Vamos a conocer. Vámonos. Gente, ya nos estamos dirigiendo a Chibuleo con nuestro equipo de Causari. Aquí está el conductor Jairo. Dame tu sonrisa, mi morena, para gozar. Bueno, mis Causaris, ya nos encontramos en Chibuleo. La verdad hace un frío y estamos aquí con los primitos más ese. Estamos ya equipando las cosas para poder ya entrar a la Plaza de San Francisco. Como pueden escuchar, ya están tocando el grupo. Y más grupo estamos acá. Vamos a conocer a Runataki. Está enviando mensajes también, dice un saludo para toda la gente allá en Chibuleo, San Francisco, a todos los amigos que están visitando esta tierra natal. Vamos a buscar a alguien para poder entrevistar y saber un poco más sobre esta fiesta, de qué se trata, qué es lo que están celebrando. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Alberto Ainahuano, comunero activo de la comunidad de Chibuleo San Francisco, perteneciente al pueblo de Chibuleo. ¿Qué estamos celebrando hoy, 20 de enero? Este mes se celebra la fiesta de los Reyes Magos, una celebración que desde los años 60, 70 nuestra comunidad empezó a celebrar, ¿no? Entonces, más el tema religioso, igual la influencia de la religión católica, y por lo tanto año tras año está aquí vigente, ¿no? En las primeras semanas del mes de enero se realiza, ¿no? Acá prácticamente la comunidad de Chibuleo San Francisco es la comunidad más grande del pueblo de Chibuleo, de las 7 comunidades. Ahorita los compañeros priostes, que son el Rey Herodes, Rey Melchor, Gaspar, Baltasar y el Ángel de Estrella, son piezas fundamentales, ¿no? Son actores principales, que ellos son ya, en este caso, los priostes principales. Ellos tienen sus empleados, ¿no? Creo que son unos más de 30, 40 empleados que vienen a ser parte, ¿no? De parte de una escena desde mañana, ¿no? Acá a la tarde. Pero hoy, estos días empieza desde el día miércoles, jueves. Los empleados no solo son de esta comunidad, sino son de diferentes comunidades, en este caso de las 3 parroquias, parroquia Pilahuín, Juan Benigno Vela y Santa Rosa, ¿no? Entonces es una celebración que realmente religiosa se ha acogido nuestro pueblo las primeras semanas, y un acto importante que la niñez, que la juventud disfruta estos días con el caballo montados. Y en estos hace unos 4 o 5 años
También hay una intervención aquí, una práctica de las mujeres que ya están aquí, o sea, un trabajo, ¿no? Un trabajo de guiar tanto las mujeres y los hombres. ¿Qué representan los montados aquí en esta fiesta? Ellos están con alegría, acompañan a cada uno de los priostes, los amigos o los vecinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted, compañero, es de una comunidad de Chibuleo y tiene familiares, por lo menos usted tiene que acompañar 10, 20, 30, 40 personas, entonces multiplique por eso, entonces están hoy, hay casi más de 1000 montados, ¿no? Asimismo, esto pasó en el 2017, hoy en el 2024 hay dos priostes. Esta semana, que es el día del mañana también, que es el día 21 y el día 28 también. Entonces, hay una fiesta larga, 2 semanas, ¿no? Tengo entendido que el día de mañana es las dramatizaciones de todos los personajes. Sí, todos los personajes, tanto en este caso en el espacio, en el altar, en el piso, del primer piso, y otros van a estar con la caballería, ¿no? Prácticamente van a hacer una dramatización que más o menos empezará 2, 3 de la tarde máximo, y de ahí tiene que irse hasta 8 de la noche, terminan toda la dramatización. Y en esa dramatización he visto, ¿no?, que termina con el muerte del Herodes. Con el muerte de Herodes, entonces ahí sí ya baila hay un baile público, y con la muerte de Herodes toda la gente baila. Invitamos a este medio de comunicación alternativo de los pueblos y nacionalidades que las actividades culturales, las fiestas religiosas o las fiestas que hacemos nosotros como pueblos y nacionalidades, tenemos 4 fiestas: el Pauca Raimi, el Inti Raimi, el Coya Raimi, el Capa Raimi. Seguimos valorando, pero también hay que ver este espacio. Invitamos mañana, el día domingo 21, acá al Estadio Central de Chibuleo San Francisco, y así también la próxima semana en este mismo lugar, ¿no? Invitados cordialmente a todos los que están viendo, e invitar también a la nacionalidad quichua, donde soy representante, soy el presidente del Ecuerrunario. Claro, listo, mucho gusto entonces. Mucho gusto, gracias. Será de comprar un pinchito para el frío. ¿Un pinchito o un canelazo? Confirma. Con traguito. No, sin trago, aquí no se toma. ¿Canelazo tiene? ¿A cómo está el canelazo? Un vasito. Un vasito, sí. ¿Ah? Un vasito. Sí, un vaso. A 50 centavitos el vaso de canelazo. Pero sin trago, ¿quiere? Sin trago. Normalito. Ahora ya vamos a tener nuestro canelazo acá. Gratis, dice la señora, por Navidad. Producción, dinero. No. Ay. Está rico. Bueno, logramos conseguir nuestro canelazo, así que nos vamos a seguir buscando comida típica de por acá. ¡Reviva los Santos Reyes! ¡Reviva Rey Mentor José Cis y su embajador Dimas Palombo! ¡Que viva Chibuleo San Francisco! ¡Que vivan los acompañantes! ¡Viva, viva! Pero hoy, gracias a los amigos camarógrafos de Salasaca, les agradecemos. Y es así como esta noche empezamos con los artistas invitados. En esta ocasión tenemos a Runa Taki en los escenarios. Y es así como la gente va a disfrutar esta noche con Runa Taki para todos aquí en Chibuleo, en la plaza de San Francisco.
representando a la heroína. Ya, ¿cuál es el deber de la heroína? En esta historia, la heroína es la esposa del Herodes aquí presente, quien le acompaña en cada uno de sus fracasos y victorias, ¿no? Y al último, pues a la hora de la muerte, le sufre y le llora. Gracias. ¿Qué representas tú en esta noche? Ángeles Reyes, el guiador, Arcángel Gabriel, más así para que entiendan. Ya, ¿conoces los personajes que están participando aquí como reyes? ¿Cuáles son los nombres de los personajes? El Melchor, Gaspar, Baltasar y los 3 embajadores. Ya. Mañana también van a estar participando, haciendo la dramatización, me contaron. Sí, mañana vamos a dramatizar, por lo que mañana es como decir más tranquilo, todo eso. Allá mañana en la casa de los Priostes, ¿verdad? No, aquí creo que vamos a dramatizar. Aquí en la misma plaza de San Francisco. Sí, porque tenemos que andar en caballo, tienen que estar ahí, todo eso, por lo que somos algunos actores. Ok, gracias. Gracias, Angelito. Nos vemos. Mamacita de mi amor, dígame qué es lo que pasa. Más y más peor, la gente a mí me amenaza. Aquí está Coronel, para que él pueda luchar. Es un... Con pretexto que son magos, pero hoy me van a pagar para que son traicioneros. Y el maldito de mi delante, no me tengan enfuriado, basta ver en mi semblante y dejar por terminado. Retirárselo pronto. Afuera impertinentes. Ya se acaba este tormento. Hasta luego, mis oyentes. Que se termine la lidia. Antes de que se haga la sangre y terminar esta lucha con esta espada sangrienta. Tanta bruma presentado, me da pena al verte, citado mi consorte, y otro venga a dominar y atropellar el reinado. Yo creo no será presto si aquí han presentado un conjunto concentrado. Este será un pretexto, que se cumpla el decreto, que vengan esos doctores, que estudien bien el conflicto, esos altos consultores, pueden ellos firmar edicto, nuestros altos honores. Oye, señor Rubén, vengo corriendo asustado. Allá me noticiaron que pasan muchos honores. Ya entran al reinado esos grandotes doctores. Esto sí no acepto yo, que la horca esté lista, porque aquí ya se fregó el doctor Gamonalita. La hora ya les llegó, el negrito de la salsa. Espero me desespero, espero me desespero, espero tengo esperanza, espero tengo esperanza, espérate un amor verdadero, espérate un amor verdadero. Un permiso, señorío, quiero hablar con usted. Ya se fregó, señor mío, se quedó sin libertad. Mañana mismo estudiaremos su defensa, caballero. Por eso yo le declaro que nació un corderito. Aquí mismo está clarito, escrito la profecía, que nació un corderito llamado Manuel Mesías. Afuera de mi reinado, desterradlo más pronto a estos infame malvados. Alertarías mis soldados, apresar a estos doctores
que han venido con engaños sean tratados de señores. Pongan las cadenas al cuello. Para nuestro coronado yo le traigo una gotita de limón. Él está accidentado o le duele el corazón. Él ha hablado como un loco pensando en defender. Esto no es poco, nuestra corte a perder. Él está desesperado, ya no existe el anhelo. La verdad hemos perdido las glorias en este suelo. Hoy veo que estará en ruina, se terminaron los doctores, terminando nuestro reino, no hay ilustres y señores. Se van los pobres doctores, tierra ajena a padecer. No sé estos señores cómo irán a proceder. Ellos trataban de rogar y no quedan un tiempo más. Ya no podrán regresar a su destino otra vez. Dime, doctor. Ya nos vamos a la casa dejando nuestro empleo. Quédate con tu reinita desde vivo condenado. Adiós mi querido Herodes, ya me mandas desterrado. Se terminarán tus leyes, fiero viejo condenado. Adiós mis admiradores, que ya me voy a disuadir. Con todos los asombradores, ya nos toque el despedir. Adiós Herodes Aladí, que me das el presagio. Antes de regar tu contagio, ya nos toque el despedir. Adiós pueblo chibuleo, como también mi pueblito Pataló. Adiós esposita el individuo, ya nos toque el despedir. Agradezco al señor Herodes por tomarme en cuenta esta humilde persona. Adiós, adiós. Pero Ido Ciambato para Ítalo Cabeza y toda su familia, un saludo muy especial allá en Olamucho. Muchas gracias, don Pague también, a toda mi gente linda, a toda mi gente hermosa de aquí. Me quedo hasta el último minuto en esta animación. Gracias a Pato Willy desde Radio La Única de la ciudad de Quito. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Así estamos trabajando y estaremos trabajando hasta altas horas de la noche. Ya que en instantes estarán por aquí los amigos millonarios desde Cayambe. Y esto es todo, mis causaris. Quiero expresarles lo mucho que disfruté de estas fiestas. Uy, sí, claro. Es algo increíble conocer y vivir junto a ustedes fiestas grandes de nuestro Ecuador amazónico. Este video fue auspiciado gracias a la confianza de la bebida Wokis, una bebida de aquí de Tungurahua. Y de todo el Ecuador. De todo el Ecuador, en especial a mí me gusta el sabor de piña, ¿a ti? Igual, el de piña. A probar entonces. Puta, qué rico, ¿eh? No olvides darle like, compartir y escribir en la cajita de comentarios qué otra fiesta que quieren que nosotros visitemos. Ahí estaremos. Hasta la próxima.